Nosotros, siendo asentados en regiones de muerte y estando sometidos en oscuridad, vino la luz de nuestro Señor Jesucristo y no solamente alumbró nuestro entendimiento, sino que sanó nuestro corazón, nos perdonó y nos reconcilió con Dios. En el antiguo pacto, hermanos, el pueblo gentil se descarriló adorando dioses ajenos. Y no solamente adorando dioses ajenos, sino que también, hermanos, echaban sus hijos a un dios llamado Moloch. Esta estatua, mis hermanos, era hueca por dentro. Tenía cara de perro y cuerpo de hombre. Y tenía un hoyo donde las personas echaban a sus niños recién nacidos al juego. Porque había un horno dentro de esa persona, dentro de esa cosa, dentro de esa imagen. Era un horno. Y mis hermanos, las personas cuando querían o necesitaban algún milagro, o querían, mis hermanos, obtener algún poder, optaban por hacer este tipo de prácticas. Israel mismo cayó en tales cosas, pero por ser el pueblo de Dios, Dios siempre protegió, Dios siempre amó al pueblo de Israel. Entre Israel, mis hermanos, y el mundo gentil había una diferencia muy grande. Y es que el pueblo gentil o el mundo gentil, hermanos, no tenía esperanza en esta tierra ni tampoco en el cielo. O sea, no tenía a Dios en esta tierra y tampoco lo tenía en el cielo. Éramos enemigos de Dios. Mas sin embargo, el pueblo de Israel tenía a Dios aquí en la tierra, pero allá en el cielo carecía mucho el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribe y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, o sea, mundanos. Mis hermanos, lo que se hacía para tener acceso al Padre o para tener acceso a los derechos que tenía el pueblo de Israel o a la soberanía del pueblo de Israel, es que había que circuncidarse una parte del cuerpo de uno. Todos los hombres. Ya, mis hermanos, cuando Dios le da promesas al padre Abraham, le dice que tiene que circuncidar a todos los de su casa y él mismo también, para poder, mis hermanos, aleluya, tener un derecho delante de Dios. Y a estos mandamientos se les llamó mandamientos de ordenanzas. Y los mandamientos de ordenanza no solamente fue la circuncisión, sino las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y algo otras cosas más. Fueron mandamientos de ordenanza. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, dado a este punto que nosotros estábamos excluidos completamente, como dice el libro de Romanos, excluidos de la gloria de Dios, viene, mis hermanos, aleluya, nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz por todos nosotros. Y hay, mis hermanos, 5 cosas aquí en el segundo texto que hemos leído. 5 cosas, hermanos, de las cuales nosotros no teníamos ningún derecho. Vamos a empezar. Tiene su Biblia abierta. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hasta ahí. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Esa es la número 1. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Estábamos lejos, aleluya, gloria a Dios, de la salvación. Estábamos lejos del perdón de Dios. Pero por medio de la sangre de Cristo, ahora, mis hermanos, Cristo ha hecho lo posible de que podamos estar cerca de Dios. Amén. Ahora, que dice el versículo, mis hermanos, 14, pero sin antes mirar otra cosa a la que nosotros no teníamos derecho. Y dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel.
O sea, mis hermanos, éramos peregrinos, vagabundos, errantes, despreciados, desechados por paganos, por sucios, por idólatras, por mentirosos, por hipócritas. El profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No solamente se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a toda la humanidad que hay en la tierra. Porque los gentiles hacían culto a Dios. ¿Pero a qué Dios? Si usted mira, mis hermanos, un ejemplo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, allí aparece una mujer hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer le dice: nosotros adoramos allí en ese monte alto. Allí adoramos nosotros arriba. Sí, pero ¿qué es lo que adoran? No, también al Padre de las luces. Ah, bueno, pero ¿qué hace ahí después? El problema, hermanos, es que los samaritanos o gentiles primero hacían su culto, su adoración al Padre, pero salidos, mis hermanos, de aquella congregación, hacían cosas que no eran lícitas delante del Padre, o sea, eran mentirosos. No eran sinceros delante de Dios. Estaban haciendo, mis hermanos, creer que eran cristianos verdaderos, genuinos, auténticos. Pero cuando salían, hermanos, aleluya, de hacer sus cosas, aleluya, de hacer aquel culto, iban, mis hermanos, a hacer todo tipo de pecado, a mentir, a prostituirse, a emborracharse, a hacerle daño a cualquier persona. Entonces, por eso el Señor le dice, pero Él no le reprocha nada, porque está hablando de una forma muy, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya, está hablando de una forma muy amable con ella, y Él le dice: mujer, la hora viene, y es la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice el Señor Jesucristo: ¿por qué? Porque las cosas van a ser destruidas, la tierra va a ser destruida. Oh, mis hermanos, aquella ciudad en aquellos tiempos iba a ser destruida y fue destruida. Pero mis hermanos, aleluya, entonces, como nosotros no teníamos ciudadanía, gloria a Dios, aleluya, de Israel, éramos, mis hermanos, un pueblo que murió. Y esto está bien difícil, hermanos, pero así fue. Murió sin Cristo y sin esperanza. Mucha gente en el Antiguo Testamento que se hizo enemiga de Dios, murió sin Cristo y sin esperanzas. ¿Dónde están estas almas? Le digo: y estos huesos vivirán, solo tú, Señor, lo sabes, fue la respuesta. Solo el Señor sabe, gloria a Dios, aleluya. Pero esta gente murió, alejada, mis hermanos, del redil de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora dice el versículo 14: alejados de la ciudadanía de Israel, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habían dos pueblos. Pero no pueden haber dos Cristos, tampoco pueden haber dos Espíritus Santos. Era necesario un Cristo, un Padre y un Espíritu Santo, y lo es aún. Pero no pueden haber dos pueblos, porque Dios en su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Y si Él no hace acepción de personas, quiere decir que Él ama a toda la humanidad, sin importar cómo sea. Ahora, la diferencia es que en el antiguo pacto, mis hermanos, no había Dios para el pueblo gentil, ni en el cielo ni en la tierra. Pero en el nuevo pacto las cosas cambian. Si la humanidad se pierde es porque quiere, pero Dios está en los cielos y ha dado el perdón, gloria a Dios, aleluya, a toda la humanidad. El que quiere ser salvo se va a salvar, y el que quiera condenarse se va a condenar. Dios no condena a nadie. Ahora, mis hermanos, está la situación diferente. Ahora sí, mis hermanos, aleluya, Dios está, gloria a Dios, al cuidado
del clamor de una persona que quiera arrepentirse a Él y al cuidado de darle un perdón o de darle una salvación. Pero en aquel tiempo las cosas eran diferentes, porque la humanidad era enemiga de Dios. Y no había, mis hermanos, aleluya, sangre que pudiera redimir el pecado del ser humano. Además, estas cosas eran únicamente para el pueblo de Israel. Romanos capítulo 9. Únicamente para el pueblo de Israel eran estas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Y mis hermanos, allí vemos las cosas a las cuales tenía derecho el pueblo de Israel, contrario de otras naciones. Bendito sea su nombre. Capítulo 9 de Romanos. ¿Tenéis, hermanos? Amén. 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 Bendito sea el Señor. Vamos a, el versículo es el 4, pero vamos a leer desde el 3. Y dice el versículo 3: porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema. Anatema significa separado de Cristo. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son y ahí empieza, hermanos, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esa era la soberanía que Dios le había dado a Israel, de la cual los gentiles estaban totalmente excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no teníamos ciudadanía, mis hermanos, con el pueblo de Israel. Y dice que éramos ajenos, gloria a Dios, aleluya, a los pactos y a las promesas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 15, estamos en Efesios, ¿verdad? Amén. Dice, mis hermanos, que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas. Y dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Gloria a Dios. Un solo hombre. Ya no está como alguien menciona el Israel viejo y el Israel nuevo. Un solo hombre. Israel de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Israel de Dios. Aleluya. Dice que Él abolió en su carne las enemistades. Mire, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya mencionamos esto, ¿verdad? Las lunas nuevas, la fiesta, los días de reposo. Dice, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Necesito que me ayuden. Colosenses. Capítulo 2, versículo 14. Gloria a Jesús. Amén. 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 ¿Cómo dice? 14. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Había un acta que nos hacía contrarios, pero dice que la quitó. La quitó, mis hermanos, y la clavó en la cruz. En la cruz de Jesucristo había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Pero no solamente, mis hermanos, lo vamos a dirigir por un rótulo, sino por las hazañas que hizo este hombre en la cruz. Fue, mis hermanos, una decisión muy personal, muy completa, muy perfecta. A tal grado, mis hermanos, aleluya, que la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo moría en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora, mis hermanos, aleluya, si no me equivoco, novena,
hubo tinieblas. Entonces, hermanos, aleluya, cuando dice que hubo tinieblas, el cielo se oscureció, pero no se oscureció porque el sol dejó de brillar o porque la luna o las estrellas dejaron de brillar, sino que, mis hermanos, todas las potestades, todas las huestes satánicas de este mundo, en la tierra y en los aires, se unieron para presenciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que no hubiese, mis hermanos, una trampa, que no hubiese, mis hermanos, una muerte ficticia, gloria a Dios, aleluya, sino que hubiese una muerte, mis hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, perfecta, o sea, sincera, una muerte, hermanos, aleluya, no puedo decir esta palabra, se me escapa de mi boca, pero una muerte verdadera y limpia. A la persona que estaba agonizando para que pudiera morir en paz, se le empapaba una esponja con un tipo, mis hermanos, de, gloria a Jesús, con una mezcla de drogas, de cosas amargas, para que no sintiera tanto el dolor y pudiera morir un poco tranquilo. El Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, hermanos, él sabía qué tipo de copa él iba a beber. Y cuando él dice, mis hermanos, aleluya, tengo sed, alguien acerca una esponja a sus labios con este tipo de cosas, pero él no la bebió. Cuando se acercaron a su cuerpo para ver si ya estaba muerto, mis hermanos, aleluya, se encargaba que el soldado que lo iba a revisar quebrara sus piernas, pero el libro de los Salmos dice que hueso suyo no fue quebrado. Entonces él ya estaba muerto por completo. Pero aquel hombre, mis hermanos, aleluya, lleno de odio, de cólera y no sé de qué otras cosas más, muy ensatanado, traspasó con su lanza el costado de Jesucristo. Y de ahí salió lo que sale de un cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Sangre y agua. Jesucristo estaba muerto. El cuerpo de Jesús había muerto. Gloria a Dios. Pero, mis hermanos, aleluya, ¿qué pasa después de que el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, aleluya, ha sido muerto? Es llevado a una tumba, pero al tercer día resucita, gloria a Dios, aleluya, en un cuerpo incorruptible. Alabado sea el Señor, aleluya. En un cuerpo, mis hermanos, aleluya, que únicamente podía ser glorificado en las manos del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque una mujer quiere tocarlo. Él le dice: no, aguántate. ¿Qué deseo en su corazón de aquella mujer? De querer abrazar a Jesús, de querer tocarle. Y él le dijo: mujer, cálmate. Todavía no he subido al Padre, no he sido glorificado. Amén. Tú no te puedes llevar la honra es para mi Padre. Alabado sea el Señor, aleluya. Hay poder en Jesucristo. Y la mujer quería tocarlo primero. Y ya hemos enseñado que Cristo fue primicia del Padre en el Getsemaní. Fue primicia de él allí, no de los apóstoles que estaban con él, ni de los soldados que más tarde vinieron a capturarlo juntamente con Judas, sino primicia del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces por eso le dice: no puedes tocarme, aún no he sido glorificado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando él dice: aboliendo en la carne las enemistades de la ley y de los mandamientos, en ordenanzas, él no está diciendo que la ley ya no sigue, aunque la palabra de Dios dice que la ley y los profetas llegaron hasta Cristo. Pero, mis hermanos, él no está diciendo que esto ha muerto, porque es un pacto que Dios ha hecho con Israel. Él lo que está diciendo es que estas cosas continúan, pero ya no bajo la promesa de Moisés, de Isaac, ni de Jacob, porque ellos fueron tutores de la promesa, sino ahora, mis hermanos, aleluya, la promesa se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Alabe al Señor si puede. Pues la promesa fue dada a Abraham.
La promesa fue dada a Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y sale a Abraham de la tierra. Mis hermanos, es una voz desconocida la que él oye. No sabía de Dios, pero él confía. Por eso la Biblia menciona la fe de Abraham, porque él empezó a seguir a Dios, aleluya, a través de la voz que lo guiaba. Bendito sea el Señor. Y Dios le da una promesa. Y la promesa que le dice es que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando Dios se agrada de Abraham, le cambia el nombre en Abraham, gloria a Dios, aleluya, que significa padre de muchedumbre. Y cuando Dios se agrada de este varón, le da una promesa. Y ahí empieza. Yo digo siempre, yo no sé si ustedes me entienden cuando yo les digo que ellos fueron tutores de la promesa. ¿Sí me entienden esa palabra? Bueno. Ok. Hermanos, no sé cómo voy a hacer. Digamos, una persona tiene un hijo. Esta persona ya no va más con su hijo, pero esta persona tiene una herencia que le pertenece a su hijo. Entonces, viene esta persona y se acerca a mí o a un adulto y dice: tú vas a mantener este documento, y cuando mi hijo crezca, que tenga la edad, entonces este documento tú lo vas a pasar a nombre de mi hijo. ¿Sí me entiende lo que es un tutor? Sí. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabe al Señor. Si aleluya. Eso es un tutor. Entonces ellos sostenían esa promesa, y la promesa, hermano, la mantuvo Abraham. Y la Biblia dice que la vida de Abraham no fue fácil en esta tierra. Dice que fue errante y peregrino. Mantuvo la promesa y la pasó a Isaac. Isaac cuidó mucho esa promesa. La promesa, mis hermanos, pasó a Jacob. La promesa no iba para Jacob, iba para Esaú. Pero a Esaú le gustaba la carne. La Biblia dice que eran lentejas, pero no de las que hacemos en sopita, en caldo. No son esas lentejas. Era lo que nosotros llamamos chuletas, pues. El potaje rojo. A él le gustó eso. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre lo que es el gentil y lo que es el judío. Al judío le gustaron las promesas de Dios, pero al gentil le gustó la chuleta. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Cristo, mis hermanos, vino a abolir esa enemistad que había entre un pueblo y otro pueblo. Entonces, si usted mira las cosas terribles que hizo el pueblo gentil en el antiguo pacto, aún, mis hermanos, las cosas que hizo en la vida de Jesús, aún las cosas, mis hermanos, que hicieron los gentiles con el cuerpo de Jesucristo. Pero la gente de afuera dice: ay, no, que Dios es amor. ¿Por qué Dios va a castigar a la gente? Pues la gente no sabe, no entiende, no lee, no aprende, y tampoco puede comprender lo que son los secretos en la palabra de Dios. Yo no estoy aquí como hombre enseñador de ustedes, hermano. Estoy aprendiendo con ustedes. Y les agradezco mucho que me tengan paciencia. Aleluya. Y mientras ustedes me tengan paciencia, y el pastor también, pues yo aquí voy a estar. Si el Señor mejora mi intelecto, yo voy a mejorar. Pero es mi deseo mejorarme. Ahora, si el Señor me pone un mensaje evangelístico, yo le voy a poner un mensaje evangelístico de avivamiento. Amén. Pero mientras tanto el Señor me dio una enseñanza, yo le voy a traer una enseñanza. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, pues estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, ¿verdad? Ahora dice que estábamos sin esperanza. No teníamos esperanza de nada. ¿Esperanzados a qué vivieron estos padres, estos hijos, estos hermanos, estas madres? Esperanzados a nada. Allí dice que estamos sin esperanza. Si usted mira, lo vamos a saltar al 16, si usted mira el 17 y dice: bendito sea el Señor.
Hermano Abraham, busque Isaías 57, 19. Isaías 57, 19. Hermanos, dice el versículo 17 que dice que estábamos sin esperanza. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban. Pero mira a quienes dice primero que anunció las buenas nuevas de paz. A los que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? ¿Quiénes estaban lejos? Leamos bien. ¿Alguien dijo los gentiles? ¿Quién dijo los gentiles? Que Dios la bendiga, hermano. Cuando uno lee despacio, hermano, entiende lo que la palabra está diciendo. Dice que estábamos lejos, mis hermanos, aleluya, de esa paz gloriosa, pero Él trajo esa paz. Y al traer esa paz, mis hermanos, aleluya, Él puede recoger lo que está distante, lo que está lejos, y juntarlo con lo que está cercano. Dice, mis hermanos, que mientras un hombre ayunaba y oraba, gloria a Dios, aleluya, este hombre se debilitó. Y los que estaban en la casa miraron que el hombre se estaba debilitando y prepararon algo de comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, vino una visión. Entró en éxtasis, dice el libro de los Hechos. Vino una visión y él empezó a ver, gloria a Dios, aleluya. Y dice que un lienzo bajaba y un lienzo subía. Un lienzo bajaba, un lienzo subía, un lienzo bajaba y un lienzo subía. Alabado sea el Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En 3 veces. Pero el lienzo se abrió y él pudo mirar. Este era un judío el que estaba viendo esto. Y él sabía que los gentiles eran enemigos de Dios y enemigos de los judíos. Y él empieza a mirar. Y dice que allá había una serie de animales. Oiga bien, de animales. No dice de personas, dice de animales. Y allí dice la palabra de Dios la forma que tenían estos animales. A la mirada de aquel hombre, esto no solamente era inmundo, era sucio, era terrorífico. Si ellos comían buenas comidas. ¿Qué dice que comía, mis hermanos, aleluya, nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe lo que comía nuestro Señor Jesucristo? Queda de tarea para todos. Alabado sea el Señor, aleluya. Hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Y él empieza a ver, mis hermanos, aquella forma de aquellos animales. Y una voz le dice, levántate, mata y come. No dijo. Nunca, nunca. Qué bueno es cuando uno se siente limpio. Qué bueno es cuando usted se siente limpio. Pero con esa pureza de su boca usted puede decirle a un sucio, a un mundano que Cristo lo ama y que Cristo tiene perdón y que Cristo es su Salvador, que es su esperanza, aleluya, que es, mis hermanos, aleluya, la convicción para llegar al Padre. Hay gente cristiana. Hay gente cristiana que desprecia a la gente mundana. Congregaciones enteras. Y sí, congregaciones enteras. Sí. Un mundo. No. Se alejan. No los pueden mirar. Usted conoce a esa gente, no, Alberto. Hay gente así. Se creen demasiado santos. No se arrepienten. La santidad no es para demostrársela al hombre humano igual que nosotros. La santidad es para demostrársela a Dios. Que vivimos en esa paz gloriosa, aleluya. En esa paz que Él prometió a Israel, pero que Israel la despreció. Nosotros ahora somos portadores de esa paz. Porque Cristo abolió tales cosas que nos impedían a nosotros. Teníamos entrada. Bendito sea el Señor. Versículo 16 leíamos, ¿verdad? No, perdón, 17, ¿verdad? El que vino y anunció las buenas nuevas. Isaías 57, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo dice, hermano? 57. Amén, gloria a Dios, aleluya. Como dice Isaías
57:19. Produciré Oiga. fruto Oiga. de labios. Paz, paz al que está lejos. Y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Produciré fruto. Produciré fruto. O sea que la palabra que hablaba Jesucristo no era de Jesucristo, era del Padre. Produciré fruto. De labios. Por eso la gente se confundió tanto y decía, ¿cómo es posible? Si este es el hijo del carpintero, ¿cómo es posible que tenga esa sabiduría? Es que no estaba hablando de él, hablaba del Padre. Y cuando mis hermanos, aleluya, lo quisieron molestar o oponerse, él dijo, nada de lo que yo hago, lo hago por mí, sino que viene de mi Padre, es dado, y si yo vengo a ustedes, he sido enviado de mi Padre. Amén. Aleluya. Pero ellos no comprendieron. No veían como- Y esto, mis hermanos, ese texto, esa promesa, esa profecía de Isaías 57:19 ya estaba escrita. Y ellos lo sabían. Recuerde aquel hombre que iba leyendo al profeta Isaías, capítulo 53. Exacto. 53 decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Verdad? Crecerá. ¿Cuál es el renuevo? Y empieza a decir, pero luego empieza a decir que mis hermanos, aleluya, ¿por qué causa él ha muerto y de qué forma él ha muerto? Esto venía leyendo el eunuco. Entonces estas cosas ya existían. Ahora dice, hermanos, que no teníamos esperanza. Pero sigue diciendo el versículo, y sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. El pueblo de Israel, mis hermanos, tenía a Dios en los cielos. Porque cuando venían los enemigos de Israel y clamaban al Dios de los cielos, el Dios de los cielos levantaba un ejército y defendía al pueblo de Israel. Amén. Tenían quien los defendiese. Pero usted y yo no teníamos esa, mis hermanos, aleluya, ese privilegio. Vamos, huérfano. Pero dice el versículo 16. Ahora sí, el versículo 16, porque este no lo hemos leído. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz, porque dice en ella, no en el cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, para que usted y yo pudiésemos tener el acceso al Padre. Tuvo que haber alguien que nos reconciliara con Dios en la cruz. Y en la cruz mató las enemistades que teníamos nosotros con Dios. La verdad, el camino. En un solo cuerpo. ¿Ven? En un solo cuerpo. Nadie va al Padre sino por Jesús. En un solo cuerpo. Amén. Aleluya. No que ahora, mis hermanos, en esta fecha sacan un cuerpo y el próximo año sacan otro cuerpo y otro año sacan otro cuerpo. Nada de eso. El cuerpo de Jesucristo no es un juguete. Pero hay gente que se mofa, que se burla de tales cosas. Pero un día tendrán su pago si no se arrepienten. Amén. Así es. En un solo cuerpo, dice la palabra de Dios, que fuimos todos redimidos, grandes y pequeños, hombres, mujeres y niños, en un solo cuerpo. Y no solamente fuimos redimidos, sino que el Señor expresa y dice que usted y yo somos para alabanza de nuestro Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Para alabanza de Dios. Para alabanza de Dios. Tenemos, hermanos, aleluya, ese precioso privilegio de glorificar a Dios en todo momento, Amén. de alabar a Dios, de darle gloria a Dios. Acceso directo. Hay himnos que quedan sonando en nuestra mente y se cantan aquí. Y hay personas que saben mucho himno, mucha tonada, pero no le quiere cantar a Dios. Se excluye de los hermanos. Hay un himno que se llama El Medio Mundano, hermano Alberto. Habla bien bonito ese himno.
Hay gente excluyéndose de los hermanos. Y el mensaje de ayer, como decía, tocó su vida el mensaje de ayer. Tocó su vida el mensaje de ayer. ¿Qué mensaje más contundente para nuestra vida? ¿Con qué contundencia? De ponerle cuidado a la palabra de Dios. Sí, amén, aleluya. Es de ponerle cuidado. Es de ponerle alma, sentimiento. El Señor dice que a Él tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¡Aleluya! Sin reservas, sin preservas, que no haya nada, aleluya, nada, absolutamente nada que no pueda de nuestro cuerpo adorar a Dios, alabar a Dios, que nada se quede allí. No, yo con esta mano voy a alabar al Señor y esta la voy a esconder para hacer algo que tengo que hacer. Déjese de cosas. A media. Déjese de cosas, hermanos. Aquí dice que estamos reconciliados. Amén. Que ya no existe esas 5 cosas que nos separaban de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo de corrido y vamos a ver las 5 cosas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso éramos nosotros. Estamos perdidos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Ya lo vamos a ir, hermano. Ya lo vamos a ir. Sigue, hermano. Ya lo vamos, hermano. No se preocupe. Mateo capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Amén. Versículo, vamos a leer desde el 12. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del Jordán, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero ¿qué continúa diciendo la lectura? Dice que a partir de ese momento Cristo principia su ministerio. Entonces, hermanos, en el corazón de Dios había un plan especial para que el ser humano pudiese salvar. Dios en su mente pudo ver cuando aquellos 2 hermanos, los únicos que tenían la congregación, él pudo ver que se cayeron. Dios en su mente pudo ver que, mis hermanos, iba a hacer falta o preciso un salvador para la humanidad. Cuando el hombre contesta y dice: es que tuve miedo porque estoy desnudo, él le dice: ¿por qué? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? Entonces el hombre tiene una desnudez delante de Dios, mas sin embargo Dios lo está mirando. Dios lo perdona. Probablemente, mis hermanos, hizo un sacrificio de matar un cordero, porque dice, mis hermanos, que Dios los vistió de pieles. Yo no sé de qué está vestido usted, pero la palabra de Dios a mí me enseña que usted y yo estamos vestidos de vestiduras blancas, pero no de vestidos similares, sino de la salvación que Cristo nos ha dado en nuestro corazón. Aleluya. Porque no solamente ahora es el Salvador de Israel, sino de toda la humanidad. Aleluya. De toda la humanidad es Salvador. La sangre de Cristo. Ese es el gran privilegio de la gente ahora, y por eso hace lo que quiere. Es que hay un Dios en los cielos y es un Dios perdonador. Un Dios que, mis hermanos, aleluya, en su Hijo Jesucristo abolió las enemistades de la humanidad hacia Él.
Y ha dado un tiempo de gracia desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo en que mande sus ángeles a llevar a su pueblo. Se acabará la gracia. Y cuando la gracia se acabe, Terrible. las cosas para este mundo van a cambiar. Como los juicios. No vamos ni a la mitad del mensaje, hermano. ¡Siga Dios! ¡Siga, varón! Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Peor. Aún habrán gentiles que no se van a salvar. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 2. El ángel le dice a Juan que no mida el atrio del templo. 11:2. Recuerden que leíamos que había una pared que dice que el Señor derribó esa pared en la lectura que estamos leyendo ahorita. Pero miren cómo dice el capítulo 11 y el versículo 2 del libro de Apocalipsis. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. El Señor le dijo a sus discípulos: no habéis podido velar conmigo una hora. Y les dijo: leámoslo todos, por favor, con ganas, hermanos. Vamos a llegar a la casa. ¡Gloria a Dios! Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. ¿Cuánto es 42 meses? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12. 2 años. Ajá, 2 años, ¿qué más? Pensemos. 3 años. ¿Qué más? No, mucho. No, en 3 años allí. No. 42 meses, ¿cuánto de tiempo es? Nosotros hemos leído esa palabra y el pastor nos enseña cada rato un tiempo, otro tiempo y medio tiempo. 40, no. Ahí dice 42 meses, ¿verdad que nosotros no leemos la Biblia en la casa? La leemos, pero no hay. 42 meses. ¿Cuántos años son? 3 años y 3 años y meses. Amén, Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Sí, bendito sea el Señor, la alabanza sea para Él. 3 años y medio. Mire, por 3 años y medio, son 7 años de boda, así enseña el pastor. Y dice que 3 años y medio de boda y 3 años y medio de tribulación aquí en la tierra. Pero en esos 3 años y medio, miren lo que hacen los gentiles. Dice que, le dicen mis hermanos, aleluya, el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Midió el altar, midió los santos, midió el lugar donde estaban los santos, pero el patio donde están los gentiles, eso no lo midió, porque mis hermanos, aleluya, Dios va a proteger lo suyo siempre. Lo que está afuera, aleluya. El arca se cerró y nadie la pudo abrir porque Dios cerró la puerta. Amén, aleluya. El arca se cerró un día. Sí. Sí, el arca se cerró y nadie pudo abrir la puerta. No. cerrar la oportunidad. Y habían animales fieros allí, monstruos. Sí. Habían gigantes. Y nadie pudo abrir esa puerta. Nadie pudo romper, a pesar de que era madera el arca. Nadie pudo entrar. Cuando cierra nadie lo abre. No se pudo.
Y aquí dice, hermanos, que el patio será entregado a los gentiles. Amén. Y los gentiles aquí harán de las mías. Mas sin embargo hay dos testigos aquí hablando el evangelio de la paz de Dios. Está predicando. Están predicando a los judíos a que se salven, a que la gente abandone, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, este tipo de vida que están llevando. Pero el problema es que, aunque mis hermanos, el ser humano quiera abandonar, gloria a Dios, su mala forma de vivir delante de Dios, ya no va a ser gobernado por sí mismo, por aquel libre albedrío que Dios le ha dado hasta este día, sino que está siendo gobernado por un poder maligno. Todo el peso de Satanás estará sobre la humanidad. Terrible. Dice que el hombre crujirá los dientes de dolor. Buscará la muerte, pero la muerte no podrá hacer nada porque Dios tiene control de la muerte. Amén. ¿En qué versículo nos quedamos? 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bello es el Señor. Póngase de pie, pues. Adiós.